Trabajadores tercerizados de la Procter & Gamble del Estado Lara llevan una larga lucha por ser integrados a la nómina de la empresa, ya que estos trabajadores operan directamente en la línea de producción y según el artículo 48 de la Ley del Trabajo, los trabajadores que incidan directamente en el proceso productivo no pueden ser tercerizados. Se eliminan las tercerizaciones o la tercerización. Bueno, realmente fue una iniciativa de un grupo de trabajadores de esta propia cooperativa y de la cooperativa Certemaín, donde evidentemente se estaban realizando actividades que incidían, tenían participación directa en el proceso productivo. Estas tácticas de tercerización son utilizadas por las grandes empresas para abaratar los costos, devaluando el valor del trabajo. Hoy por hoy vemos cómo compañeros, trabajadores y trabajadoras están solamente devengando el salario mínimo integral, como se le llama, y ejerciendo funciones propias de trabajadores fijos de la entidad de trabajo, donde ganan, por supuesto, alrededor de 3, 4 veces más. Beneficios, por supuesto, también que es importante recalcar, que no obtienen bajo la convención colectiva. Ninguno de estos tipos de beneficios son adquiridos para los trabajadores tercerizados. El capitalismo termina convirtiendo al trabajador en un esclavo, de forma tal que esta es una ley liberadora, ley justa. Nosotros iniciamos en el 2014 esta denuncia porque de verdad vimos claramente cómo se estaba explotando a una clase trabajadora ejerciendo las mismas funciones, incluso manejando maquinarias de ellos mismos, de la transnacional. Mediante una inspección realizada por la Inspectoría del Trabajo, se pudo comprobar que estos trabajadores sí se encuentran en estado de tercerización. Nosotros somos terciarizados de la Procter & Gamble. Ya está más que evidenciado por se hizo una inspección ocular en el cual nosotros, a pesar que somos de mantenimiento, decían que las contratistas de mantenimiento no entraban en la terciarización. Nosotros somos mantenimiento en lo que es operación, es decir, que trabajamos con equipo de la Procter & Gamble, es decir, elevadora, aspiradora, restregadora y manejamos materia prima en lo que era nuestras áreas de trabajo. No era mantenimiento nada más simple, solamente mantenimiento en operación. Es decir, que incidíamos con el proceso productivo de la empresa. Nosotros creemos firmemente que aquí estamos claramente viendo cómo ellos pretenden deslegitimar las leyes de la República. No quieren acatar el texto, el contenido en la normativa legal. Lo expresado en el artículo 47, 48, habla claramente de prohibición de la tercerización. Es decir, nosotros debemos de dar por erradicar la tercerización. La Procter & Gamble no se ha mantenido de brazos cruzados. Han empleado tácticas para impedir que los trabajadores luchen por sus derechos laborales. Sin duda alguna, la Inspectoría del Trabajo hace unos años atrás nos decreta una providencia administrativa en donde nos determina como trabajadores tercerizados, lo cual era un logro enorme, porque le reconoce a más de 300 trabajadores y a 13 contratistas que están eludiendo la ley, y a la empresa principal, que sería Procter & Gamble, eludiendo la ley, haciéndole un engaño a la ley al mantener a estos trabajadores como tercerizados. La empresa inmediatamente solicita una nulidad de esa providencia administrativa y solicita una medida cautelar de suspensión temporal de los efectos. El tribunal se lo niega al principio, luego van a una segunda instancia y en esta segunda instancia le acuerdan una medida cautelar en donde suspende los efectos de ese logro. Ese logro que tanto costó para la clase trabajadora queda suspendido, queda en el aire, queda en stand-by. Nos parece muy grave en la Dirección Nacional del Partido Comunista que luego que los trabajadores y las trabajadoras al servicio de la empresa Procter & Gamble, en condición de tercerización, logran una resolución, esto es en Barquisimeto, favorable, que certifica que 346 trabajadoras y trabajadores que estaban en condición de tercerización deben ser asimilados, absorbidos por la empresa en su nómina ordinaria. Bueno, esa decisión de esa inspectoría no se esté cumpliendo, no se haya ejecutado,
porque se nos informe a través del director estatal del Ministerio de Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, profesor Eseario Sosa, se nos informe que está suspendida la ejecución de la providencia administrativa porque la empresa Procter & Gamble, esta transnacional, ha solicitado a la Vicepresidencia de la República revise la decisión. ¿Y la revise para qué, pues? La revise para declararla, para intentar anularla. Procter se ha movido demasiado hacia los tribunales. ¿Cómo va a ser posible que, habiendo una medida preventiva que proteja a los trabajadores, los tribunales le van a conceder a Procter una medida cautelar? Es decir, Procter viola nuestros derechos, pero nosotros no podemos tocar a Procter. Mientras esta medida cautelar sigue vigente, la empresa presiona a los trabajadores para que desistan en su lucha. Actualmente, la empresa, como venía contando, ha venido despidiendo indirectamente así a los trabajadores y por ende le ha sembrado en esta zozobra que le mantiene a la clase trabajadora tercerizada en Procter, le ha sembrado la posibilidad de que vendan sus derechos laborales y les ha ofrecido dinero, les ha ofrecido dinero a los dueños de las contratistas para que se vayan y dejan a los trabajadores en la calle. Entonces, esas son las estrategias que la empresa ha estado utilizando para acabar con los tercerizados de Procter, pero no asumiéndolos, sino haciendo que cada uno se vaya. Antes éramos 300 y algo de trabajadores y hoy en día no quedan más de 130. Los trabajadores y trabajadoras tercerizados se mantendrán en pie de lucha y piden a los organismos competentes la ayuda para hacer cumplir la ley que decretó el presidente Hugo Chávez.